Muy buenas noches. Siguiendo la serie de las parábolas de Jesús, esta noche vamos a aprender de la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, 1 al versículo 8. Dice la palabra de Dios: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos enseñe en esta noche. Señor Jesús, estamos aquí en tu presencia, todos juntos para aprender de ti, Señor. Eres tú el maestro que nos enseñas, nosotros somos tus alumnos, tus discípulos, y queremos aprender hoy. Las palabras que tú hablaste en aquel tiempo, Señor, que hasta hoy siguen vigentes y que necesitamos prestar atención y entender, Señor, el por qué tú los dijiste, Padre. Gracias. Queremos que tú siembres esta palabra en nuestro corazón y nos motive a llevarla en la práctica diaria, Señor. Que no sea una palabra que suena bonito al oído y a la mente, sino que también se quede grabado en el corazón. Muchas gracias por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Esta parábola que hoy nos ocupa, Jesús mismo dice la razón, el por qué lo dijo. Nos está diciendo de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hace ratito escuchábamos que el pueblo de Dios ha olvidado a su Dios. Si ha olvidado a su Dios, entonces también se ha olvidado de esta herramienta tan importante para nuestra vida, que es la oración. Si el cristiano ha olvidado a su Dios y la oración, pues entonces ¿hacia dónde está caminando? La vida cristiana no puede vivirse sin oración. Alguien ha dicho que la oración para el creyente es como el aceite que lubrica la maquinaria de la vida. El aceite evita el desgaste y hace funcionar mejor la maquinaria. Con la oración el creyente puede vivir de una manera plena. Con oración el creyente puede disfrutar y puede conocer mucho mejor a ese Dios, porque la oración nos acerca al Padre. También alguien dijo que la oración es como el agua al pez. El pez fuera del agua no puede vivir por mucho tiempo. El creyente no puede vivir si no es a través de la oración. Y Jesús lo especifica muy claramente diciendo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para muchos cristianos la necesidad de orar es la última necesidad. Después de que se ha recurrido al consejo de familiares, de amigos, de hermanos, de abuelos, y cuando nada ha resultado, entonces dice: bueno, pues entonces ahora voy a orar. A lo mejor me da más resultado esto, cuando debía ser el primer camino por donde debemos andar cuando tenemos problemas. Y por eso también nuestra vida muchas veces no es enriquecida, porque al final, después de todo, estamos buscando
lo que debíamos buscar al principio. Y para muchos ni siquiera es una necesidad. Parece que es un hábito, una costumbre muy difícil de llevar porque implica esfuerzo, porque implica tiempo, porque implica dejar a lo mejor algunas cosas, y no es tan habitual que en la vida del creyente sea algo tan común, tan ligero, tan fácil, porque cuesta mucho trabajo muchas veces. Por eso Jesús nos dice que es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad, algo así como obligatorio. Yo creo que debería ser una obligación nuestra, que debamos cumplir con gozo, con alegría, porque a través de la oración es que conocemos mucho mejor al Padre. Con la oración es que conocemos mejor su palabra. En la oración es que mejor podemos entender lo que Dios quiere decirnos. En la oración nuestra vida se torna sensible a la voz del Espíritu Santo, y entonces nuestra vida por consiguiente es enriquecida. Debe ser una obligación nuestra de orar siempre, siempre, desde aquí hasta que Cristo venga por su pueblo o hasta que nos llame a su presencia. No podemos establecerlo una vez por semana o una vez cada 15 días, sino siempre, siempre. Y siempre, a veces por lo que es siempre, se nos hace pesado y a veces no lo podemos hacer. Necesario también habla de conveniente. Yo creo que nos conviene orar. A los que nos conviene es a nosotros orar al Padre. Al que nos conviene es a nosotros acercarnos a Dios. También habla de precio. Precio, pues sí, hay que pagar un precio. Hay que abstenerse de otras cosas, a lo mejor de un rato más de sueño por las mañanas cuando el Señor te despierta, y en lugar de estar batallando para conciliar el sueño otra vez, pues ponte a orar. Dobla tus rodillas y clama a Dios. Es el momento más hermoso porque tu mente está despejada, está tranquila, la noche a lo mejor es silencio, nadie te perturba y puedes concentrarte mejor en la oración. También Jesús dijo, y no desmayar, no descorazonarse, no desanimarse, no cansarse ni debilitarse. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo. Implica esfuerzo. A esta carne por sí misma no le gusta orar. A esta carne le gustan sus gustos y sus placeres y le gustan sus comodidades, y orar implica esfuerzo. Pero bueno, si nosotros queremos ser creyentes llenos de fe y de victoria en el Señor, necesitamos trabajar en esa área. Si el Señor es el alfarero que nos está formando, yo creo que una de las áreas donde tiene que tratar mucho con nosotros es en esa área de la oración. Porque cantamos muy bonito en los servicios cuando venimos, pero ¿qué tal oramos? ¿Qué tal nos metemos con Dios? ¿Qué tal venimos en las mañanas a la intercesión, a pedir no solamente por las necesidades de nuestras, sino de los demás que están a lo mejor sufriendo o batallando? Orar siempre y no desmayar. Es cierto en un sentido general de todo tipo de oración, pero en el sentido especial en que se emplea aquí es el de la oración pidiendo liberación en un tiempo de prueba. Aquí se encuentra un juez injusto, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Este hombre era un hombre muy malo, la maldad lo traía hasta sus tuétanos. El juez no se presenta aquí como un símbolo de Dios, sino más bien como un contraste total de la actitud divina. Si un hombre tan injusto está dispuesto a responder los ruegos persistentes de una mujer viuda, ¿cuánto más Dios, quien no solo es justo, sino también amoroso y misericordioso, lo hará con una buena disposición y prontitud para sus hijos que claman a Él? En el capítulo 11 de este mismo libro, Lucas, en el versículo 13, encontramos un pasaje paralelo. Nomás ahorita voy a leer el versículo 13 que dice: pues si vosotros,
siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros, siendo padres y siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, los versículos anteriores dicen: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, y nuestro Padre en verdad que no es malo, sino que estará dispuesto a dar al Espíritu a aquel que se lo pida. Entonces, aquí está contrastando este juez injusto con la actitud de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso que está atento a la oración de sus hijos. El versículo 2 dice que no tenía temor a Dios, ni respetaba a hombres. Estaba desafiando la venganza de Dios y despreciando la opinión de los hombres. Y aquí está también en el versículo 3 de Lucas 18, dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Una viuda la cual venía a él, una mujer débil, desolada, desamparada e indefensa. Esta mujer no traía a sus abogados delante del juez. Ella venía sola porque no tenía el dinero con que pagar la mordida. No tenía dinero para pagar a aquellos que iban a pelear el caso por ella. Ella se presentó sola y era además viuda. Era una mujer necesitada. La viuda y los huérfanos formaban la parte más vulnerable del pueblo de Dios. Y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento insistieron en que debían atenderse como era debido. Es bien interesante lo que dice en Éxodo capítulo 22. Vamos para allá. Éxodo capítulo 22. En el versículo 22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dios está dando instrucción a su pueblo y está refiriéndose a un grupo de personas muy vulnerables y vulnerables hasta el día de hoy. El mandamiento es dado a nosotros también. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, la palabra del Señor también dice así: la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí está encargando Dios de manera muy especial de cómo deben tratarse las viudas y los huérfanos. Pero este hombre, este juez injusto, de veras que es injusto. Porque dice el versículo 4: él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me es molesta. Habla de exhibir. Molesta, habla de exhibir. Y esto es evidente si la mujer viene una vez y viene otra vez al día siguiente y otra vez. Seguro que hay algo ahí que está muy interesado y la gente se está dando cuenta que algo no está encontrando, no encuentra respuesta a esta mujer. Entonces están de alguna manera exhibiendo que no le están haciendo caso. Entonces me es molesta. Por eso dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me agote está hablando también algo así como un moretón en
abajo en su ojo. Algo así como lo que el juez no estaba dispuesto a hacer por compasión hacia la viuda o reverencia hacia Dios, lo haría por la simple sensación de frustración y derrota ante sus ruegos persistentes. Golpear abajo del ojo, una bofetada o un golpe que inutiliza, como a un boxeador que lo deja todo morado. Entonces él dice, para que no me agote la paciencia, para que no yo quede con el ojo morado, en mi frustración por mi fracaso o por mi derrota ante sus ruegos insistentes, mejor le voy a hacer justicia. El versículo 6 dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Esto es, escuchen las enseñanzas de esta historia. Dios, quien siempre hace las cosas bien y está lleno de compasión por los creyentes que sufren, seguro que responderá a sus amados que claman por ayuda. El versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No debemos suponer tampoco, por otro lado, que vamos a obtener siempre todas las cosas que le pedimos. Muchas veces, como nosotros los padres también, tenemos que negarnos algunas veces a darle a nuestros hijos lo que nos piden, especialmente cuando sabemos que aquello que nos está pidiendo va a hacerle daño o le va a hacer más mal que bien. Y entonces también así es Dios. Pero sí nos está aconsejando, sí nos está instando a que persistamos en la oración. Pronto les hará justicia, dice el versículo. Pronto les hará justicia. Así, si el Señor tarda en contestar, lo hace con una buena razón, y no debemos confundirlo con negligencia de su parte o flojera de no contestarnos. Nosotros no sabemos lo que nos reserva en el futuro, pero Dios sí lo sabe, y por tanto solo Dios sabe si aquello que yo estoy pidiendo va a ser ayuda para mí más adelante o no. Por eso Jesús nos dice que no tenemos que desanimarnos en la oración. El último versículo 8 dice: y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esto indica que al regresar Jesús, la fe verdadera escaseará y será una fe muy poco común, muy parecido como en los días de Noé, dice la palabra del Señor en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Solamente 8 se salvaron en aquella vez. La gente estaba en su mundo, en su vida, en sus quehaceres naturales, y no creyeron a la voz de Noé cuando les anunciaba el mensaje. No había fe en ellos para creer. Y hoy, en este periodo, antes de que Jesús regrese, estará marcado por la apostasía y por la incredulidad de muchos. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la fe se apagará también. ¿Hallará fe en la tierra? Posiblemente se refiere también a la clase de fe de esta mujer, pero puede también indicar que cuando el Señor venga, solo habrá un remanente fiel. Mientras tanto, entonces, cada uno de nosotros debemos ser motivados a tener aquella clase de fe que clama a Dios de día y de noche. Clamar de día y de noche. La mujer viuda es un ejemplo de una oración de fe. Y la oración de fe no es aquella oración que se hace una sola vez y hay respuesta. La verdad que hemos tenido oraciones presentes delante de Dios por mucho tiempo y no tenemos la respuesta. La oración de fe es la oración insistente, la oración que con fe y paciencia espera la respuesta. Esa oración que mueve a Dios. En Lucas capítulo 11 encontramos otro pasaje
que es muy parecido a acerca de esta oración insistente. Lucas 11, versículo 5, dice: y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Era común en la gente del Oriente en aquellos días iniciar un viaje por la tarde o noche para evitar el calor del día. También la hospitalidad en el Oriente era un deber sagrado que tenían que tener en práctica en sus hogares. En Oriente también uno llamaría a la puerta cerrada solamente en caso de grave necesidad. Normalmente las casas allá eran de un solo cuarto, de piso de tierra, donde también se dormía toda la familia, y la familia era numerosa, más o menos como por allá en la sierra de Oaxaca. Sí. Y todo el día la puerta permanecía abierta, pero ya de noche, cuando la familia se recogía a dormir, atrancaban la puerta, y quería decir que la gente ya estaba descansando. Entonces, tocar a medianoche una puerta era solamente en caso de grave necesidad. Y aquí está un hombre con una necesidad, tocando a la puerta del amigo y diciéndole: amigo, préstame 3 panes. La oración insistente no es que tengamos que tumbar la puerta del Señor hasta que nos tenga que responder, o no tenga más remedio que abrirnos la puerta para darnos lo que le pedimos. Lo que Jesús quiere decir es que si la insistencia desvergonzada y molesta de un supuesto amigo acaba por obligar a otro supuesto amigo egoísta y comodón de levantarse de la cama, en esa cama comunal donde duermen todos, y darle lo que necesita, cuánto más Dios, que es un Padre modelo, que es un Padre amoroso, suplirá las necesidades de sus hijos. Acabamos de leer Lucas 11:13, donde dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y claro que esto no nos excluye de la insistencia en la oración. Después de todo, la prueba de la realidad y la sinceridad de nuestro deseo está en la pasión con que le pedimos. Y no tanto es que Dios se goce por vernos ahí sufriendo, que estamos pidiendo y pidiendo. Él quiere saber si ciertamente lo estamos necesitando, o ciertamente queremos recibir lo que le estamos pidiendo. Esto no quiere decir tampoco que tenemos que sacar las cosas a la fuerza de un Dios despreocupado, sino que nos acercamos a un Dios que conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros mismos, y que podemos confiar que Él nos va a ayudar. Si nosotros no recibimos lo que pedimos, no quiere decir que Dios sea un Dios tacaño y nos niegue las cosas, sino porque tiene algo mucho mejor para nosotros. La respuesta puede ser también no como nosotros lo queremos o lo esperábamos, pero aún cuando no se nos conceda lo que pedimos, la respuesta viene de la sabiduría y del amor de un Dios que nos conoce muy bien. Tenemos otro ejemplo de una oración insistente como la de mujer viuda, y eso se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10. Creo que todos hemos leído esta porción en la vida de Daniel, un hombre amado de Dios. Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, 11 al 14 voy a leer. En aquellos días
Yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24, el versículo 11 dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel está afligido durante 3 semanas, tal vez a causa de las noticias desalentadoras de su gente, de su pueblo, que tenían muchos problemas para construir el templo. Es bien interesante lo que dice el versículo 11: y me dijo Daniel, varón muy amado. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá Dios de mí? Los amados de Dios son aquellos que le buscan, son aquellos que le conocen, son aquellos que se acercan a Él. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Daniel, un varón muy amado, varón de deseos, objeto del deleite de Dios, que Dios se complace con Daniel, o hombres o mujeres como Daniel, que se acercan y afligen su corazón, se humillan, porque dice el versículo 12: desde entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Es bien interesante aquí lo que quiere decir disponer o dispusiste. Quiere decir ofrecer, ordenar, someter o dedicar. El corazón, la carne, la vida misma. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. La oración es oída inmediatamente en el cielo, aunque la respuesta parezca que tarde en llegar. El mensaje de Dios fue detenido en el camino por la oposición de los poderes de las tinieblas. Y Daniel tuvo que orar 1, 2, 3, 10, 15 días. Si él se hubiera descorazonado, si se hubiera desanimado a los 20 días y dijera: pues yo creo que Dios no me oye, creo que Dios no me ama, creo que Dios está tan lejos, como muchas veces nosotros también hemos dicho. Hemos orado y no hay respuesta, y ya decimos: bueno, pues yo creo que Dios no quiere responderme. Daniel persistió, Daniel insistió, porque viene el ángel y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón y humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras y yo fui enviado. Puede ser que la respuesta esté en camino, y si nos desanimamos y no seguimos orando, ya no recibimos la respuesta. El enemigo la interceptó y nos robó la bendición. La insistencia impacientó al juez injusto y le respondió y le hizo justicia. La insistencia de Daniel hasta movilizó los ejércitos del cielo para que el arcángel viniera a ayudarle, para traerle la respuesta a Daniel. Desde el primer día fueron oídas tus palabras. No nos desanimemos cuando oramos o tenemos una petición delante de nuestro Dios. Si en nuestras oraciones, en medio de largas o grandes tristezas, creyéramos que el ángel de Dios está en camino hacia nosotros,
qué consuelo sería para nosotros. Y pues de hecho así es. A pesar de que Dios envió un mensajero a Daniel, un ser espiritual lo interceptó durante 3 semanas. Daniel continuó orando y ayunando fielmente, y el mensaje al fin llegó. No se descorazonó, no se desanimó. Oró y oró hasta que tuvo la respuesta. Las respuestas a nuestras oraciones pueden verse estorbadas o detenidas por obstáculos invisibles muchas veces. La oración puede ser desafiada por fuerzas del mal también. Así que lo que tenemos que hacer es orar fervientemente, con regularidad, y luego esperamos que el Señor conteste en el momento oportuno. Una cosa debemos saber, que Dios nunca llega tarde. Muy raras veces llega en nuestro tiempo, pero nunca llega tarde. Y gracias a Dios, a ese Dios maravilloso que conocemos. Insistir en nuestras oraciones hasta obtener respuesta no significa estar en reuniones de oración prolongadas y tediosas, donde más bien nos aburrimos que estar orando. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por esa petición día tras día, con la certeza de que va a haber respuesta. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede tardar, pero no debemos confundirlo tampoco como una negligencia de parte de nuestro Dios. El persistir en la oración, crecemos en carácter, crecemos en fe y en esperanza. Somos moldeados a través de la oración también. Aprendemos de esta parábola algunas cosas bien importantes. Primero, que la primera referencia histórica es a la iglesia en su condición de viuda durante la ausencia de su Señor, hasta que Él venga por su iglesia. Segundo, que en estas circunstancias la oración persistente y perseverante es el ejercicio adecuado y necesario para cada creyente en esa iglesia. Número 3, que por tanto tiempo de espera de la respuesta, mientras continúa igual la necesidad de alivio, que habrá casi muerta toda esperanza de liberación, cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta que Jesús mismo hace es: ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que nosotros debemos ir al Señor y también orar como los discípulos: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. La oración persistente es una oración que triunfa, es una oración que se fortalece. Y quisiera terminar lo que dice Daniel 2 en la última parte, 10:12. Dice: a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué causan tus palabras en el cielo cuando clamas a Dios? ¿Hay movimiento en el cielo cuando tú oras a Dios, o nada sucede? ¿Qué se mueve en el cielo a causa de tus oraciones? Que a veces nuestras oraciones son repetidas, muchas veces mecánicas, y que lo hacemos nada más para cumplir con mi propia conciencia, y no tanto porque tengo un fervor y pasión para estar en la presencia de Dios. Tenemos que volvernos a la oración otra vez. Los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres de la iglesia, fueron hombres que oraron, que hicieron de la oración una forma de vida. No era una oración ocasional, esporádica, era una oración ferviente. Cuando el pueblo se venía encima a Moisés, él se ponía a orar. Cuando vinieron los enemigos de Israel, Josafat se puso de pie y empezó a orar. Ahí surgen las grandes victorias en medio de la oración persistente. El ejemplo lo tenemos de esta mujer viuda.
sola, desamparada, débil, sin dinero, sin apoyo de nadie. Su insistencia logró el objetivo. Dios pronto va a responder tu oración. No te descorazones, no desfallezcas, persiste en la oración. Tal vez digas, pero es que tú no conoces mi problema. No, es cierto, no lo conozco, pero hay un Dios que lo conoce mejor que tú. Entonces tú puedes estar tranquilo de que Él va a estar respondiendo esa oración. Yo no sé si tú sientes en tu corazón la necesidad de tomar un reto esta noche. A lo mejor hemos olvidado orar al Padre. Hemos hecho momentos de oración esporádicas muy rápidas. Yo creo que necesitamos meternos con Dios más profundamente en la oración, más intensamente, con más agonía, con pasión, para lograr lo que tenemos. A veces decimos Señor, o le presentamos una petición a Dios y nos cruzamos de brazos esperando que algo suceda. No va a pasar nada. Hasta que sigamos orando, persistamos en oración, Dios va a responder. Cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que nos ayude, para que no se nos olvide orar. Padre, muchas gracias. Tú amas que tus hijos se presenten delante de ti para platicar contigo. El deseo tuyo, Señor, desde el principio de la creación fue tener comunión con el hombre. Y cuando nosotros no nos acercamos a ti, seguramente tu corazón siente tristeza porque tu creación, nosotros preferimos hacer otras cosas que hablar contigo, Señor. Y aún muchas veces cuando la prueba o la tribulación es difícil, recurrimos a otros medios, a otras instancias, a otras fuentes, Señor, y no a ti, quien puedes darnos la respuesta. Ayúdanos, Dios, a entender que la oración es un vehículo que nos transporta hasta tu presencia y que tenemos acceso libre, Señor, además. Que no tenemos que hacer ningún otro trámite más que elevarnos en esa plegaria y acercarnos hasta tu trono de gracia para alcanzar misericordia, Señor, y socorro oportuno. Gracias porque tú estás listo para respondernos también. Gracias porque nos enseñas la confianza, a depender de ti, también nos enseñas a tener fe. Mientras tú vengas, Señor, que nuestra vida solamente encuentre sosiego en tu presencia cuando a través de la oración venimos a ti, Padre. Que podamos disfrutar de todas las maravillosas cosas que tú nos quieres mostrar, revelar y enseñar cuando nos acercamos a ti en oración, Señor. Gracias porque nuestro corazón y nuestra alma descansa en los brazos de la oración, de confianza y de dependencia a ti, Señor. Podemos realizar nuestras tareas, nuestras labores con gozo, con alegría, aunque el problema siga ahí, Señor, porque sabemos que la respuesta pronto llegará. Padre, con esa fe desfallecida de algunos de mis hermanos hoy, yo te ruego, Padre, que infundas ese valor, esa fuerza, ese vigor y esa hambre para estar delante de ti, Señor. Y gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de tener este recurso, este medio tan valioso que es la oración. Ayúdanos, Señor, que no descuidemos, que no lo hagamos a un lado y pongamos otras cosas en lugar que la oración merece en nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos enseña, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.